estudiando los mecanismos fisiopatológicos asociados al dolor y la nocicepción. El doctor Vanega estuvo sentado ahí con ustedes. Exactamente. Y el doctor Vanegas, y aparte de eso, el doctor Vanegas fue editor precisamente de la revista que les acabo de comentar que fundó Patrick Wolf. El editor en jefe de esa revista fue el doctor, hace varios años, fue el doctor Horacio Vanegas, doctor en jefe de la revista Técnica a nivel mundial. ¿Okay? Lamentablemente no lo tenemos ahorita con nosotros, pero siempre ha sido uno de los gigantes en los cuales se ha formado la docencia y la medicina. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí. Definición. Definición. Es la percepción de una sensación aversiva, localizada y eventualmente discapacitante que se origina en alguna parte del cuerpo y que indica posible daño tisular. El dolor es algo extremadamente necesario. Contaba el doctor Sahur, uno de los hijos del doctor Vanegas, que si ustedes agarran y suprimen la sensación nociceptiva, la sensación dolorosa, por lo menos una piedra en el zapato, si no sienten el dolor y están caminando todo el día con la piedra en el zapato, tengan la seguridad de que cuando lleguen a su casa en la noche tienen una úlcera que les llega al hueso. Es muy importante la sensación nociceptiva precisamente por lo relacionado con el daño tisular. La siguiente diapositiva, por favor. Dolor. Alguien que me la lea rápidamente. Mira que hoy tenemos muchas, tenemos que trabajar relativamente rápido. Es una sensación desagradable y una experiencia emocional, la cual está asociada con un potencial daño tisular o descrita en los términos de dichos daños. Fíjense que lo de desagradable es importante y lo de emocional, porque una sensación puede ser desagradable y no producir dolor. Por poner un ejemplo, que les camine una cucaracha por la mano, ok, eso es desagradable, pero no produce dolor. ¿Está bien? Entonces tiene que ser desagradable y producir dolor. Y el componente emocional es extremadamente importante. Yo siempre tengo peleas con mis colegas veterinarios, porque yo les digo que los animales no sienten dolor, responden a estímulos nociceptivos. Ah, si sienten dolor, ¿cómo no van a sentir dolor? Porque el dolor tiene un componente emocional que solo lo puede manifestar el ser humano. Eso lo define muy bien Antonio Damasio en un libro que se llama El error de Descartes. Él trabajó con Edgar Moniz, que fue el que ganó el premio Nobel por la lobotomía o la leucotomía prefrontal. Antonio Damasio cuenta que había un individuo que tenía dolores de cabeza muy intensos producto de un tumor en el área prefrontal, y el individuo estaba agazapado en su habitación, que no se movía, no comía, todo el tiempo quejándose y tal, hasta que lo operaron. En el momento en que lo operaron, a los 2 o 3 días, lo consiguieron en su habitación jugando cartas con los parientes, los familiares, y el doctor le pregunta, oye, caramba, ¿qué? ¿Se te quitó el dolor? Y el tipo le dijo, no, el dolor continúa, pero ya no me importa. En el momento en que le volaron la corteza prefrontal, el tipo se sigue sintiendo dolor, pero no le importaba. El componente emocional desapareció. Por eso es que el dolor es algo inherente al ser humano, como les comenté anteriormente. La siguiente, por favor. Migraña. Generalmente los dolores pueden ser muy localizados. En el caso de la migraña, se localiza básicamente por alteraciones en la vasculatura de las meninges. Es lo que produce el dolor muy intenso por liberación de ciertos componentes neuroquímicos que incluyen prostaglandinas, tromboxanos, serotonina, que ejercen efectos vasomotores, y esos efectos vasomotores se traducen en la estimulación de nociceptores en las membranas que recubren el cerebro. El cerebro no duele, ustedes pueden tocar la masa encefálica y no duele. Al igual que tampoco duele el pulmón. El parénquima pulmonar no duele. Cuando comienzan a sentir dolor por procesos respiratorios es porque ya tienen afectada la pleura, como la doctora Moreno está aquí. El parénquima pulmonar como tal no produce sensación nociceptiva. Pero cuando a un individuo le duele cuando respira, es porque ya el daño inflamatorio, el daño infeccioso, etcétera, o el daño tumoral, ya tomó las membranas pleurales, que ahí sí hay terminaciones nerviosas que conducen señales nociceptivas. La siguiente diapositiva, tenemos el dolor por ejemplo, por cáncer, en este caso, una tomografía que se hizo en forma inversa. En el caso del cáncer es terrible porque puede haber tanta estimulación en tantas zonas diferentes que el individuo le duele pero no sabe dónde. El Goodman-Gilman en su edición número 13 dice algo bien importante: no debe suprimirse ni debe
escatimarse la terapia analgésica ni en individuos con cáncer terminal, ni en ancianos de mucha edad, en donde a veces se presentan dolores importantes por artritis o espontáneos inclusive. No se debe limitar la terapia analgésica en esas personas, sino tratar de darles el mayor confort posible. La siguiente diapositiva. Características del dolor. Adelante. Inherente al ser humano. Ya lo dijimos. Diferencial de nocicepción. Ajá. Primitiva y urgente. Hay que tratarla rápidamente. Modulada por el entorno del individuo. Hay individuos, por lo menos los mediterráneos, en donde si hay un ambiente, ¡ay, cómo te duele! Y tal, si el ambiente hace que el individuo le duela, puede ser que le duela. Sin embargo, si es un ambiente más tranquilo, sosegado, a lo mejor el individuo siente menos dolor. Necesaria para la supervivencia. Individuos que no sienten dolor se mueren muy jóvenes, como veremos más adelante. Afecta a 50 millones de personas discapacitadas, 2 millones solo en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos se produce ese efecto. Ahorita con la crisis del fentanilo, aparentemente, según dicen los reportes de las agencias internacionales, fue creada precisamente por el hecho de que el médico recetaba sin ningún escrúpulo una cantidad importante de analgésicos, que en este caso es fentanilo, y de allí que esos individuos se hicieron adictos y al final, bueno, hay una cantidad de muertes importante por sobredosis de fentanilo producto del uso indiscriminado. Siguiente, por favor. Conceptos relacionados. Ajá. A lo mismo. Ajá. Estímulos normales no. Cuando van a la playa y se queman demasiado porque no usan protector solar o se exponen demasiado al sol, si se ponen una camisa que en condiciones normales no les produciría dolor, ahí les produce dolor. Eso es alodín. Continuamos. Disestesia. Sensación desagradable sin daño tisular. Esa se produce en algunos casos cuando hay estimulación de nervios periféricos, estimulación posherpética, por poner un ejemplo, a pesar de no haber daño, esa disestesia se produce mucho en una sensación muy desagradable. Aunque también en el caso de posherpética puede producir un dolor muy intenso. Continuamos. Algiosidad, término acuñado por Howard Field, referido a lo que acompaña a la sensación desagradable cuando se produce el dolor. El dolor, por definición, es desagradable y presenta algiosidad. Recuerden que algia, el sufijo algia quiere decir dolor, donde lo quiera que lo ponga. ¿Está bien? Cuando le metes el sufijo algia a cualquier cefalalgia, todo lo que artralgia, todo lo que sea algia, tiene que ver con dolor y viene del término de Howard Field. La siguiente diapositiva, por favor. Secuencia de eventos. Esta la vamos a ir pasando rapidito. Comenzamos. La primera diapositiva es un estímulo que nos va a producir un dolor agudo, porque es un estímulo agudo. A la siguiente, rápidamente. Se estimula el nociceptor y va a conducir inicialmente por fibras con poca mielina o amielinizadas. La siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente se van a ir reclutando nuevas fibras. La siguiente. Por aquí es donde está la fibra gordota que se recluta con camionetricidad. Ok, posteriormente pueden reclutarse fibras mielínicas del tipo A delta y A beta, que son las que van a llevar la señal nociceptiva a médula espinal. La siguiente diapositiva, todavía no hemos llegado a médula, porque vamos a médula espinal. Ok, seguimos entonces transmitiendo la señal nociceptiva. Generalmente se liberan elementos que incluyen a nivel periférico sustancia P, okay, principalmente, y fibras de conducción que van llevando a través de otros neurotransmisores que incluyen péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, neuroquinina, etcétera, que van llevando la señal nociceptiva o van facilitando la transmisión de la señal nociceptiva hasta la médula espinal. Y glutamato, ¿no? Ahora llegamos a médula, llegamos hasta dorsal de la médula espinal, específicamente en las láminas 1, 2 y 5. La lámina 5 es bien importante porque determina lo que llaman el dolor referido. En la lámina 5, por lo menos nosotros se explica, mejor dicho, el dolor que se siente por un infarto al miocardio, en donde se puede reflejar en el brazo izquierdo, brazo derecho, mandíbula, etc. Todos esos sitios donde se refleja el dolor, producto de la lámina 5, es producto del infarto al miocardio. Así ocurre con los dolores viscerales. Eso es consecuencia de que originalmente éramos cuadrúpedos, como veíamos en 4 patas, y el dolor referido viene dado en esas proyecciones hacia la lámina 5. La siguiente diapositiva, por favor.
entonces comenzamos la secuencia de neurotransmisión. Vamos a seguir, la vamos pasando poco a poco, por favor. Vamos pasando, ahí se van liberando neurotransmisores. El neurotransmisor que va a llevar la señal nociceptiva del dolor agudo al sistema nervioso central es principalmente el ácido glutámico en el caso del dolor agudo. Si es el caso del dolor crónico, se combina el ácido glutámico y cuando llega al sistema reticular comienzan a liberarse otros neurotransmisores, en el caso del dolor crónico, que incluyen monoaminas como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Eso es lo que diferencia en forma importante lo que es el dolor agudo del dolor crónico. El dolor agudo va rápidamente por vías glutamatérgicas hasta la corteza cerebral pasando por el tálamo, mientras que el dolor, cuando se va cronificando, toma el sistema reticular y comienzan a liberarse esos otros neurotransmisores. Continuamos liberando ahí los neurotransmisores, se producen por supuesto segundos mensajeros, se activan receptores para ácido glutámico, principalmente receptores AMPA y NMDA, AMPA por alfa aminofenil, aminometil, fenil, ácido propiónico, y tenemos el NMDA que es N-metil diaspartato. Todos esos receptores son activados por el ácido glutámico hasta llegar a nivel central. Seguimos. Aquí tenemos, se transforman las redes, creo que viene el tálamo después del cerebro ya. Ok, llegamos a la zona del tálamo donde se discrimina la señal nociceptiva y se lleva a corteza para poder localizarla y que posteriormente comiencen a activarse los mecanismos moduladores de la señal. La siguiente diapositiva, por favor, que tenemos aquí. Vías neurales mayores para el dolor. Ajá. Ahí tenemos nosotros una diapositiva que básicamente lo que trata de mostrar son cómo se transmite el dolor desde la periferia hasta la corteza cerebral. Básicamente, en una especie de resumen de todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. La siguiente diapositiva, por favor. Transmisión por células on-off. Aquí tenemos dos tipos celulares, estos son bien importantes. Las células on son las células que transmiten la señal nociceptiva y el neurotransmisor más importante en este caso es el ácido glutámico, mientras que las células off son las que inhiben la señal nociceptiva y vienen dados por peptidopioides, pero principalmente por aminoácidos inhibidores que incluyen el GABA a nivel del sistema nervioso central y la glicina a nivel de médula espinal. Eso es bien importante que lo tengamos claro porque son mecanismos que van a ser manipulados farmacológicamente para tratar de controlar la señal nociceptiva. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos, ¿no?, las tasas de disparo. Esto lo hacía mucho el doctor Horacio Vanegas en preparaciones espinales. Él agarraba una rata, la anestesiaba, le hacía una laminectomía en la columna vertebral, colocaba una capa de gelatina y posteriormente comenzaba a colocar electrodos con y sin la aplicación de un estímulo nociceptivo. El estímulo nociceptivo que aplicaba el doctor Vanegas era el reflejo de retirada de la cola con una fuente de calor. Él colocaba el electrodo, colocaba la fuente de calor. Si en el momento en que retiraba la cola a la rata comenzaba a dar disparo en la neurona que pescaba, esa era una neurona off. Si por el contrario, cuando colocaba el electrodo sin haber aplicado el estímulo nociceptivo y la neurona comenzaba a disparar, y en el momento en que aplicaba el estímulo nociceptivo, esta se apagaba, esa era una neurona off. Las neuronas off están constantemente disparando porque nosotros sentimos un dolor constante. Las neuronas on son las que se activan cuando se produce la señal nociceptiva. Fíjense que mientras las neuronas off se activan, las neuronas off se apagan. Eso es característico de los sistemas on-off. Off a nivel de médula espinal, glicina, a nivel central, GABA. On a nivel tanto de médula espinal como a nivel central, ácido glutámico principalmente. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la membrana celular, de las cuales le va a hablar muchísimo la doctora Suri cuando le hable de inflamación. Es uno de los principales componentes del proceso inflamatorio, de los principales componentes involucrados en el desarrollo del proceso inflamatorio están en la membrana celular. Generalmente son productos del daño que se produce
produce la misma, ya sea a consecuencia de un traumatismo o de un proceso inflamatorio infeccioso, químico, etc. Se produce liberación de mediadores químicos que van a potenciar el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿Qué pasa cuando se rompe una membrana celular? ¿Qué se libera al exterior? Ácido graso. No, todavía no. No, tampoco. ¿Qué electrolito está en altas concentraciones intracelularmente? Lo primero que se libera es potasio. Y el potasio es un tremendo despolarizante. De hecho, en preparaciones de neuronas que nosotros utilizamos con frecuencia, lo que hacíamos neuroquímica, estimulamos con pulsos de potasio. El potasio, al liberarse al exterior, produce un cambio en los potenciales de membrana de los nociceptores y comienza la transmisión de la señal nociceptiva. Obviamente, lo de los ácidos grasos es cierto. El ácido araquidónico se libera muy rápidamente, actúa sobre él la ciclooxigenasa y se liberan mediadores químicos que van a potenciar la transmisión de la señal nociceptiva, principalmente prostaglandina E2. ¿Okay? La prostaglandina E2 es extremadamente importante. También los leucotrienos por la lipoxigenasa también se potencia la señal nociceptiva. La siguiente fue Ajá, aquí tenemos la estimulación de terminales nociceptivos rápidamente. Aumento del potasio extracelular. Ya lo vimos, produce despolarización, ¿ok? Histamina, mastocitaria. Ajá, se libera histamina. Es bien importante porque los mastocitos se encuentran adosados a la periferia de los vasos sanguíneos y cuando hay estimulación por potasio, liberan histamina. Serotonina plaquetaria. Se libera serotonina plaquetaria. Sustancia P, aferentes primarios. Ajá. Prostaglandinas y leucotrienos. Ok. Y braviquinina. Todos esos son componentes que se van a liberar como consecuencia del daño tisular. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Receptores específicos. Por supuesto, tenemos un alacrán por allá, ¿verdad? Sí. Pues, fíjense bien. Los escorpiones producen un dolor muy intenso cuando se produce la aculiadura. La porción terminal del escorpión no se llama aguijón, se llama aculeus. Entonces, cuando el escorpión supuestamente le inyecta el veneno a uno, se produce una aculiadura. Entonces se produce la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes y permanecen abiertos, a potenciales más tempranos y están disparando constantemente. Y el dolor es muy intenso. Y el veneno de escorpión se ha utilizado para clasificar precisamente muchos canales de sodio voltaje dependiente. Aquí tenemos nosotros varios tipos de receptores. Nosotros tenemos receptores para señales nociceptivas que tienen que ver con calor. Cuando tenemos un calor por encima de los 60 grados, se produce nocicepción. Cuando tenemos frío por debajo de los 10, 8 grados, comienza a producirse nocicepción. Tenemos también receptores asociados a vanidoides, receptores asociados a cambios de pH. Todos esos tipos de receptores son muy exquisitos y cuando se activan, prácticamente comienzan a transmitir la señal nociceptiva a través precisamente del nociceptor. Hay un aspecto bien interesante ahí y tiene que ver con el mentol. El mentol activa receptores para el frío, pero los activa en forma temporal con tiempos muy cortos. Y todavía se están haciendo investigaciones para tratar de descubrir o tratar de conseguir una sustancia que haga que permanezcan esos receptores activados constantemente, de manera de que en las épocas de calor uno se eche el mentol y permanezca fresquito todo el tiempo. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Mecanismos moleculares asociados a la nocicepción. Ajá. ¿Qué observamos ahí? Ahí está un neuronal. Ajá. Bien. Pero fíjense bien, ahí tenemos nosotros una cantidad de receptores que incluyen receptores de prostaglandinas, hay dolor inflamatorio, etc. En la vía que va a señalización hay los canales de sodio voltaje dependiente. Esos canales de sodio voltaje dependiente cambian su fenotipo cuando se producen los diferentes tipos de dolor. Generalmente
los canales que son sensibles a tetrodotoxina son los que se abren en el dolor agudo, pero a la medida que el dolor puede llegar a ser crónico, esos canales pierden la sensibilidad a tetrodotoxina y por tanto no son fáciles de modular ni de regular, y la transmisión de la señal nociceptiva se produce con mucha facilidad. Ahí tenemos nosotros también varios receptores para prostaglandinas, se observan en la diapositiva. Las prostaglandinas son facilitadores, junto con la sustancia P, de la transmisión de esta señal. La siguiente diapositiva. Tenemos acá. Nociceptor. Ahí tenemos el ganglio de clase. Las principales sustancias que nos interesan aquí, en este nociceptor, son el péptido relacionado con el gen de la colcitonina, la sustancia P y la neuroquinina 1, o neuroquinina A, como se le dice. Esas tres sustancias son importantísimas y se están manejando muchísimo en el control del dolor y la nocicepción. Generalmente la sustancia P puede inducir la facilitación de la activación del nociceptor y produce también liberación de otros mediadores que incluyen principalmente, como comentamos anteriormente, histamina y bradicina. La siguiente diapositiva. Bueno, la cuestión de, generalmente lo que ocurre a nivel de ganglio de clase cuando tenemos neuralgias del trigémino, se produce precisamente liberación exagerada de estos mediadores químicos y eso hace que el nervio permanezca constantemente estimulado, y esa estimulación constante del trigémino produce unos dolores muy, muy intensos. A veces hay que tratarlo quirúrgicamente, a veces tratan con la ablación, se trata con toxina botulínica. La neuralgia del trigémino es una de las más, digamos, no digamos comunes, pero es bien grave, una condición bastante grave cuando afecta al individuo, sobre todo si se cronifica. La siguiente diapositiva. Características de las fibras que transmiten dolor. Terminales nerviosos poco diferenciados, nociceptores, que pueden ser térmicos, mecánicos y polimodales. Eso fue lo que vimos con el Fibras tipo A delta y tipo C. Esa fue la que vimos ya. Capa de mielina poco desarrollada o ausente y baja velocidad de conducción. Fíjense que tienen que reclutar, para el dolor agudo tienen que reclutarse fibras mielinizadas tipo A beta para que la transmisión de la señal nociceptiva llegue rápidamente a nivel central. El estímulo constante disminuye el umbral de excitación. Fíjense lo siguiente, generalmente para otros estímulos que no son nociceptivos, el estímulo constante más bien te va desensibilizando. En el caso de la señal nociceptiva ocurre lo opuesto. En la medida en que el estímulo continúa, cada vez una intensidad menor de estímulo produce una sensación mayor de nocicepción. Exactamente. Pero sin embargo hay mecanismos entre comillas de defensa. Cuando nosotros creamos callos, por poner un ejemplo, cuando recibimos constantemente un roce que nos produce dolor, a la larga ese roce constante va a producir una reacción de hiperkeratosis y se van a formar los famosos callos que eventualmente evitan que la señal nociceptiva se produzca a posteriori. Pero inicialmente va a ocurrir lo que dice la doctora Domínguez, va a aumentar con menor estímulo la intensidad del dolor. La siguiente diapositiva, por favor. Sensibilización del nociceptor. Aquí tenemos, fíjense que generalmente cuando se produce sobre todo un proceso inflamatorio, podemos tener dolor en áreas relativamente alejadas del foco inicial de daño. Y eso es producto precisamente del reclutamiento del nociceptor. Los nociceptores se reclutan en forma progresiva, en forma geométrica. Uno recluta 2, 2 recluta 4, 4 recluta 8, 8 recluta 16 y así sucesivamente hasta que abarcan una alta proporción una distancia pues mucho mayor a donde se produjo el daño tisular. Canales de sodio expresados en fibras del ganglio de la raíz dorsal. Sí, eso será lo que les comentaba. Ahí están los tipos de canales. Entonces, yo no les voy a pedir que se los aprendan, obviamente, para que tengan en consideración que hay una nomenclatura diferencial para los canales de sodio voltaje dependiente. Esos canales de sodio los caracterizó James Caterham, un investigador que ha hecho reviews inclusive en revistas de farmacología y en revistas de bioquímica que se producen aquí en la biblioteca, hasta 12 subtipos de canales de sodio voltaje dependiente. Generalmente lo que importa aquí es que el canal sensible a TTX, a tetrodotoxina, cambia su fenotipo a formas insensibles. Y esas formas insensibles son las que posteriormente
son difíciles de modular y de regular y transmiten en forma constante la señal hacia el sistema nervioso. La siguiente diapositiva, por favor. Vías que transmiten la señal nociceptiva. Aquí están dos cerebros, ¿verdad? Aquí tenemos los espinocortical y espinotálamo cortical. Esto básicamente es lo referido a dolor agudo, que va por vías rápidas, generalmente van por vías rápidas y son fáciles de discriminar. Posteriormente tiene que haber una forma de modulación del dolor, que son las señales antinociceptivas que van desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, hasta la zona periférica para evitar que esa señal nociceptiva se siga transmitiendo en forma, digamos, intensa. En la siguiente diapositiva, creo que hay 3 cerebros, ¿verdad? Sí. Ok, aquí lo que interesa o lo que es importante es lo relacionado con los pares craneales que se encuentran a nivel de tallo cerebral. Eso es importantísimo desde el punto de vista médico, porque si ustedes se dan cuenta, el 10º par, que es el vago, está ahí en uno de esos cerebros, puede ser estimulado por la señal nociceptiva. Una persona con un dolor muy intenso sufre de hipotensión, se puede desmayar. ¿Okay? Generalmente, a mí me ha pasado, una vez me golpeé la rodilla subiendo por las escaleras y el dolor fue tan fuerte que comencé a ver todo negro y ya me tuve que agarrar y todo, y uno se desmaya de dolor. Y eso es bien importante que lo tengan claro, porque resulta que si a un paciente le llega a ustedes con un infarto al miocardio, y ustedes se van a poner a esperar que hagan el electrocardiograma, entonces lo primero que tienen que hacer un paciente infartado es calmarle el dolor, porque si no le calman el dolor, el hecho de que se estimule el vago, el corazón infartado, ¿qué hace la liberación de acetilcolina en el corazón? ¿Qué produce la liberación de acetilcolina en el corazón? No sino auricular. ¿Aumenta la frecuencia? No, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces tiene un corazón infartado que, aparte de infartado, no trabaja en forma adecuada porque el estímulo lo inhibe, entonces late más lento, entonces es un desastre. No llega flujo sanguíneo al cerebro y el individuo cae. ¿Qué le pusieron en post section a la niña? El individuo cae. Generalmente, los infartos al miocardio producen edema cerebral, producto precisamente de las descargas vagales. ¿Okay? Tengan pendiente de eso. Lo primero que tienen que hacer con un individuo infartado es calmarle el dolor. Después ustedes ven qué carrizo tiene, hacen su electro, ven dónde tiene el bloqueo, si tiene algún bloqueo, hacen el ecocardiograma, pero lo primero que tienen que hacer es calmarle el dolor. ¿Okay? Porque el dolor del infarto al miocardio es un dolor muy fuerte, según lo refería Cubedo, se lo referían a su vez al paciente. Los pacientes sienten como si un elefante les pisara el pecho con un poco de vidrio, como si le cortaran planchas de vidrio en el pecho y viniera un elefante y se las pisara. Algo así es lo que refieren los pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Vías de discriminación de sensaciones desagradables y de ansiosidad. Por casualidad por aquí lo que interesa son un poco de cuadritos, ¿verdad? Sí. Okay. Aquí lo que interesa básicamente es la zona que tiene que ver con la amígdala. La amígdala es un área del cerebro que discrimina sensaciones desagradables. ¿Y cómo llegan esas sensaciones a la amígdala? A través del sensorio, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Llegan a un área del cerebro que se llama la ínsula. En la ínsula se discrimina. Si la sensación es agradable, va al núcleo accumbens y se produce liberación de dopamina. Pero si la sensación es desagradable, va a la amígdala y se produce todo lo que tiene que ver con los sistemas de rechazo. ¿Okay? Pues si ustedes están en una cola y alguien viene y les pellizca con un alicate de presión aquí, ustedes se voltean y genera agresividad, porque parte del desarrollo de la estimulación de la amígdala es una agresividad muy intensa. Okay, la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos ahí a José Delgado. José Delgado instalaba un electrodo en un toro de lidia, en la zona, exactamente, creo que era en corteza prefrontal. Pero el asunto es que instalaba un electrodo y en el momento en que venía el toro, que era muy agresivo, a agredirlo, ¡pac!, con un control remoto le daba un estímulo y el toro se paraba. Eso salió en la revista Time, un espectáculo más que todo, que decía José Delgado, que era un neurofisiólogo, investigador de todo lo que tenía que ver con agresividad. Y parte del dolor, de la furia que tienen los toros de lidia, cuando todavía se hacían corridas de toro, era precisamente el dolor tan intenso que le producían con las mantequillas.
La siguiente diapositiva. Dolor talámico. El dolor talámico es un dolor intratable. Ese no responde ni a morfina ni absolutamente a nada. Y generalmente cuando se produce dolor talámico, si el individuo no es capaz de vivir con el dolor, un altísimo porcentaje se suicida. Es algo bien interesante porque en el tálamo es que se produce la sensación, lo que llaman el relevo, para poder discernir en qué área se está produciendo el daño tisular y el dolor en general. Pero cuando se producen accidentes o enfermedades vasculares cerebrales, perdón, el término correcto es enfermedad vascular cerebral, que daña el tálamo, el dolor es muy intenso y es intratable. La siguiente diapositiva, por favor. Inflamación. Aquí tenemos entonces un proceso inflamatorio, eso lo van a ver con más detalle con la doctora Domínguez, pero fíjense bien que hay daño tisular y el daño tisular va a producir la liberación de una gran cantidad de medicamentos. La siguiente diapositiva por acá. Prostaglandinas en médula espinal. Aquí tenemos nosotros el papel de las prostaglandinas en médula espinal. Las prostaglandinas producen internalización del canal de cloruro activado por glicina, lo que facilita la transmisión de la señal nociceptiva al sistema nervioso central. De allí que las drogas que se utilizan para el tratamiento del dolor, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, funcionen. E inclusive funcionen a nivel central. Y eso, el primero que lo demostró, por cierto, fue el doctor Horacio Vanegas. La siguiente diapositiva. Dolor e inflamación. Ok, continuamos con el proceso inflamatorio que más... Los prostanoides en la periferia producen una disminución del umbral y un aumento en la respuesta. Okay, eso es lo que hace, disminuyen el umbral del dolor, aparte del papel que tiene la fosforilación de los canales de sodio dependiente de voltaje, que es lo que viste el siguiente. Aumenta sensibilidad central, incrementan la excitabilidad de la membrana y la eficacia sináptica. Ok, todo eso lo producen las prostaglandinas. La siguiente ya tenemos aquí. Terminales centrales, neurona primaria sensorial, terminal. No está por ahí por casualidad la CB, ¿no? Sí, se ve uno. CB1, por ahí está la CB. Eso tiene que ver porque así, aquí fíjense algo que es bien importante aquí. Así como existen derivados de los eicosanoides que facilitan la señal nociceptiva, también existen derivados de los eicosanoides que la inhiben. Y en este caso, los inhibidores de los derivados de eicosanoides que inhiben la señal nociceptiva son el alquil araquidoil glicerol y la anandamida. Esas sustancias actúan sobre proteínas G inhibitorias e inhiben la señal nociceptiva. Y aparentemente, esos receptores son estimulados por derivados del cannabis, la marihuana, en este caso, el cannabidiol. El cannabidiol actúa sobre ese tipo de receptores y es un potente analgésico. De hecho, se utiliza en pacientes con cáncer terminal y en ciertos pacientes que tienen dolores crónicos, artríticos, etc., para tratar ese dolor. Pero se ha convertido en una guachafita, porque ahora todo el mundo tiene récipe, por lo menos en California, lo que sea, para comprar marihuana por dolor. Entonces, la gente consume mucha marihuana precisamente no solamente los efectos analgésicos, sino por los efectos psicomiméticos. Sin embargo, esos componentes son importantes y de hecho en España venden hasta gomitas con cannabidiol para la gente que tiene vendiendo la misma. Eso para que lo tengan claro. La siguiente diapositiva, por favor. Mecanismos que producen la sensibilización. Activación de cascada de señalización por unión de ligandos a receptores mediados por proteínas. Muy bien. Fosforilación de canales de sodio. Eso es extremadamente importante. La disminución del umbral de dolor que mencionamos anteriormente, que con estímulos más y menos intensos se produce aumento en la señal nociceptiva. Eso es precisamente producto de la fosforilación de los canales de sodio voltaje dependiente por proteínas quinasas en residuos de tirosina en esos canales. Por favor, continúa. Transporte retrógrado del factor de crecimiento nervioso. Produce cambios en la expresión de genes para la producción de canales, receptores y neurotransmisores. El factor de desarrollo del nervio está muy implicado en todo lo que es la generación y la neoformación de vías nerviosas que transmiten la señal nociceptiva. La siguiente diapositiva. Una pregunta. ¿Piensas que estos mecanismos no los ven en el envejecimiento? En general,
perdiendo también los mecanismos moduladores. Los moduladores de la señal nociceptiva que constantemente están produciendo se pierden en el anciano, aparte de lo que tú dices, Ciara. Los ancianos inclusive llega un momento en que cuando se postran, que comienzan a rascar, no lo pueden ni mover porque les duele la postura. Y en esas personas es que precisamente es donde dice Goodman Gilman que no debemos escatimar en aplicar analgésicos para tratarles de darles mayor confort, mayor tranquilidad. ¿Okay? Aquí tenemos la fosforilación de los canales. Aquí, el dolor agudo se produce una liberación muy alta de aminoácidos excitatorios, sobre todo a nivel central, ácido glutámico, que estimula receptores tanto de NMDA como AMPA. Y posteriormente se produce un mecanismo que es muy similar al mecanismo de aprendizaje, que es el mecanismo de potenciación a largo plazo. Ese mecanismo de potenciación a largo plazo está asociado al desarrollo de dolor crónico. De allí que pequeñísimas cantidades de glutamato van a activar el circuito y se va a producir el dolor. Fíjense bien, dolor crónico, estimulación de vías, lo que llaman vías hay vías neocorticales y paleocorticales. Estimulación de vías paleocorticales que activan sistema reticular y mecanismo de potenciación a largo plazo. La siguiente diapositiva. Dolor crónico, Ajá. plasticidad neuronal, factores tróficos como el factor de desarrollo del nervio, Muy el bien. factor de desarrollo derivado del encéfalo, Muy bien. neurotrofinas, NT3, NT4-5. Exacto. Todos esos son factores que producen o inducen el desarrollo de dolor crónico, sobre todo el factor de desarrollo del nervio, y el factor de desarrollo derivado del encéfalo, el BDNF. Estimula receptores acoplados a tirosina quinasa, principalmente, sobre todo esos receptores que están acoplados directamente, porque hay receptores que están acoplados a proteína G, pero hay otro tipo de receptores que están acoplados directamente a tirosina quinasa y posteriormente se fosforilan con el residuo de tirosina. La siguiente diapositiva. Y termina con cambios en la expresión de canales de sodio dependientes de voltaje neuronal relacionados al diabetes. Exactamente, lo que hemos estado comentando anteriormente. El cambio sobre todo en el fenotipo del canal. La siguiente. Factor de desarrollo del nervio, esencial en el desarrollo del nociceptor, se une a receptores NTRK1. Su ausencia produce una enfermedad denominada neuropatía sensorial autonómica hereditaria tipo 4. Los tipos no sienten dolor en esa patología. Se mueren decía el doctor Vanegas que no llegan a los 20 años. Se mueren muy jóvenes, se fracturan y no les mueren. Nada les duele. Y señala cuál es el gen que codifica el receptor. Y señala el gen que codifica para el factor de desarrollo. La siguiente. Inflamación por dolor crónico. Exactamente, fíjense bien. Generalmente la inflamación produce dolor, pero en este caso el dolor es el que produce la inflamación por una vía de arco reflejo. ¿Cómo se reconoce que la inflamación está producida por un dolor crónico? Básicamente, si ustedes toman una biopsia, van a encontrar un infiltrado de células que liberan histamina, basófilos y eosinófilos, en gran cantidad en ese tejido, a diferencia de los otros tejidos donde van a encontrar células inflamatorias normales, etc. Exactamente. Aquí se encuentra mucho de eosinófilos y basófilos, entonces ustedes pueden inferir que esa inflamación que se está produciendo ahí es producto del desarrollo de un dolor crónico por arco reflejo. Ok, ya que estamos terminando, continuamos. Dolor crónico, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa. Todo eso lo van a ver por el otro lado domingo. Inducen un aumento en las concentraciones titulares del factor de desarrollo del nervio. Noradrenalina puede producir hiperalgesia al estimular receptores alfa-1 del nervio. Fíjense que eso es importante porque drogas que se utilizan para la hipertensión arterial, como el prazosine, el terazocine, etc., podrían utilizarse para el tratamiento del dolor, sobre todo para el dolor crónico, que es donde se estimula principalmente las catecolaminas. Continuamos. Activación de receptores alfa-2 adrenérgicos tiene un efecto opuesto. La activación de receptores alfa-2 con clonidina es un tremendo analgésico también. La clonidina, que se utiliza como antihipertensivo, tiene un poder analgésico bien importante. La siguiente, por favor. Glía y dolor crónico. Activación de células gliales en médula espinal, libera especies reactivas de oxígeno. Eso lo van a ver mañana y eso produce alteraciones a nivel de membrana y generalmente facilita la señal nociceptiva. Ok, vamos a pasar a la otra, que ya nos queda un poquito tiempo, por favor. Es un esquema. Ok, este esquema básicamente lo que es importante ahí es la estimulación del RAFE dorsal.
La estimulación del rafe dorsal produce el reflejo del vómito, que es característico en el dolor, cuando se produce sobre todo dolor muy agudo. ¿Okay? La siguiente diapositiva, dolor postquirúrgico. Mecanismos centrales de control. Sistema de analgesia endógena de péptidos opioides. Los péptidos opioides se liberan, por supuesto, hay que controlarlos. Sistema serotoninérgico del núcleo dorsal del rafe. Sistema noradrenérgico inhibitorio mediado por receptores alfa-2. Perfecto. Sistema de analgesia endógena no opioide. Exacto. Colecitoquinina y activadores de receptores CB. Esos son los receptores, los cannabinoides que más tenemos por aquí. Modulación de la señal nociceptiva. Básicamente producto de toda esa cantidad de péptidos opioides que actúan en receptores mu, kappa y delta. Y dependiendo del receptor que activen, pueden producir inhibición de la señal nociceptiva o parálisis respiratoria, sobre todo si agarramos los receptores delta. La siguiente diapositiva. Analgesia. Este es un vinito, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que se da con el sapito que se van dando y se van dando para darse la analgesia sin necesidad de que llegue el médico. Generalmente a veces se dan demasiado y comienzan a vomitar. Okay. La siguiente diapositiva Es otra imagen. es de John Warren, el primer médico que operó en el Hospital General de Massachusetts con anestesia. Fue la época en que se venció el dolor quirúrgico y a partir de ahí los cirujanos comenzaron a hacer desastres y la mortalidad quirúrgica se incrementó exponencialmente. Porque la analgesia, o en este caso la anestesia, se descubrió o se aplicó primero que la antisepsia, que fue la que caracterizó Joseph Lister y Oliver Wendell Holmes. Muchísimas gracias, muchachos.